Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. La temperatura ha bajado bastante en estos días en el pueblito y yo lo único que quiero es estar enchamarradita con un suéter cálido que me haga sentir caliente. La vida empieza más lentamente en esta temporada. Incluso si te levantas temprano para ir al mercado, es probable que no encuentres todos los puestos abiertos, porque la gente duerme hasta un poquito más tarde. Recuerdo que en años atrás esta era una temporada que me daba un poco de miedo, porque suelo sufrir de dermatitis en mis manos y en ciertas áreas de mi cuerpo. Esta es una enfermedad que me dio a raíz de la enfermedad de mi mamá. Siento que a menudo reprimía demasiado mis emociones, me dolía mucho verla sufrir e irónicamente, después de que ella falleció y dejó de sufrir, yo me curé de esa enfermedad. Aún así, como lo tengo diagnosticado, tengo que seguir cuidándome. Y vean nada más a este pajarito. Últimamente cuando le pongo la cámara se pone medio loquito. Buenas tardes, Cotorrito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Cómo está mi Cotorrito? ¿Cómo está mi amor? ¿Y cómo está mi vida? Hola, mi amorcito. Travieso. Cotorrito. Mi Cotorrito. Bueno, familia, me van a acompañar a hacer la comida del día de hoy. Mi hija me estuvo pidiendo nuevamente ese pollo como en adobo, que le gusta mucho. Yo ya les he compartido esta receta, pero me van a acompañar otra vez a hacerla. Y les platico que aquí en el pueblito la basura solamente pasa una vez a la semana. Así que todo lo que me va quedando del pollo, los huesitos, a veces el pellejo, lo tengo que congelar para que la basura no se apeste. Siempre que compro un pollo, trato de aprovecharlo al máximo. Busco hacerlo con verduritas, la pechuga la pido en milanesas, los huesitos yo los aprovecho para hacer un caldo o una sopita y de esa manera me rinde bastante. Aunque últimamente he estado comprando mis pollos en la distribuidora, la verdad me ahorro bastante dinero. Un pollo entero me sale como en 130 pesos, cuando en el mercado me termina saliendo poquito arriba de 200 pesos. Me he dado cuenta de lo mucho que podemos aportar a nuestro hogar solamente por hacernos cargo de esta parte de la casa, la cocina. Yo no soy partidaria de andar todos los fines de semana comiendo fuera de casa. En vez de ir a comer fuera, prefiero que ese recurso se vaya en alguna mejora para nuestra casa. Y digo, no estoy diciendo que comer fuera de casa esté mal o que por eso amemos menos a nuestra familia o seamos menos cuidadosas de nuestra casa. Para nada me refiero a eso, solamente creo que cuando los recursos en casa no son tanto, priorizar es importante. Si queremos que una casa esté bonita, a veces tendremos que privarnos o abstenernos de algunas cosas. Ya que el adobo se ha cocinado un poquito, le vamos a agregar 1,5 tazas o 2 tazas de agua caliente. Le voy a agregar también 2 tapitas de vinagre blanco. Lo que le va a dar mucho sabor a esta comida van a ser estas ramitas de tomillo.
así que agréguenle abundantemente. Mientras la comida se hierve, voy a empezar a organizar algunas cosas que estuve comprando en el mercado. Y el día de hoy estuve encontrando en el mercado a la señora que vende huevos orgánicos, así que compré un casillero. Me salió en 140 pesos mexicanos. Mientras ordenaba los huevos, pensaba mucho en cómo la ingratitud muchas veces puede llegar a golpear el corazón. Estamos rodeados de constantes enseñanzas que nos dicen que merecemos más de lo que tenemos, llevándonos así a un punto de mayor y mayor insatisfacción. No podemos agradecer las cosas pequeñas que la vida nos regala. Siempre estamos pensando en la próxima decoración, en el próximo par de zapatos, en la próxima prenda a comprar. Y no podemos simplemente disfrutar lo que está delante de nosotros. La casa que tienes en este momento es suficiente. La pequeña cocina en la que cocinas es suficiente por ahora. No debemos afanarnos tanto por el futuro, tanto por el mañana. Saben, familia, constantemente lucho con un poco de temor al futuro. Cuando voy a una consulta médica, siempre los doctores me preguntan si tengo algún familiar con antecedentes de cáncer. Y me toca responder que sí, y yo sé lo que esa pregunta significa. Cuando recuerdo todos los sufrimientos de mi madre en esta tierra, siento un poco de miedo. Y aunque en ese tiempo no entendía por qué Dios permitió que pasáramos por tanto sufrimiento, el tiempo sí ha traído respuestas. He entendido que muchas personas mueren y terminan siendo esa semilla necesaria para que otros puedan florecer. La vida de mi madre fue así. Y aunque sigo teniendo miedo al futuro, sé que debo aprender a confiar mucho más en Dios. Si Él me sostuvo en el pasado, me sostendrá en el futuro. Eso no quiere decir que mi vida en esta tierra será cómoda y estaré exenta de problemas, pero sí que me dará todo lo necesario para hacerle frente a esa etapa de la vida. Solemos pensar orgullosamente que viviremos demasiado tiempo. Quiero vivir el presente, pero no olvidando tener mis prioridades bien claras. Quiero dedicarme a aquellas cosas que permanecerán, incluso si un día falto. Ay, ay, ay. Despacito, mi amor. ¿Rico? Son las 3 de la tarde y quiero que vean cómo está el cielo. Ya está cubierto de neblina y se ve como si fuera más tarde. Mi pequeña niña ya está en sus últimas clases escolares. Disfruta mucho aprender a sumar y a restar porque su papá le enseña todo jugando. Ya se comió las veces el perro. Y bueno, familia, nosotros ya vamos a descansar, pero mañana será un nuevo día con más trabajo. Muy buenos días, familia. Este ya es un nuevo día en el pueblito. Y les platico que cuando quiero lavar ropa me tengo que levantar súper temprano para poder alcanzar los primeros rayos del sol que se asoman.
Después de esto, el día empieza a oscurecerse, la neblina baja y es un poco difícil que la ropa se seque. Quito, nuestro pajarito, quien siempre anda suelto, si eres nuevo por acá, también les da la bienvenida. Y les digo que últimamente se pone medio loquito frente a la cámara. Mi esposo tuvo trabajo fuera de casa en esta semana, por eso también no lo han visto mucho por acá, pero sí estamos trabajando en las tablitas de picar. Ya pronto, primeramente Dios, les vamos a compartir la información. Y bueno, en este día solamente estuvo organizando su taller. Yo me puse a hacer un poco de ejercicio porque, como saben, tengo que estirar todos los días el nervio ciático. De otra manera, empiezo con mis achaques de señora. Y en esta semana, los estiramientos más sencillos me dolieron un poco. Yo sé que ya tengo que regresar al gimnasio y volver a hacer ejercicio de fuerza. Espero ahorita en diciembre, y si no hasta el próximo año, ya retomarlo con seriedad. Soy muy perezosa para el ejercicio. Siempre me lleno mi botellón de agua para obligarme a tomar agua. A veces, aunque estamos dentro de casa, se nos olvida tomar. Estaba desde cuando que les quería compartir esta rica receta para desayuno, unos huevitos ahogados. Solamente tenemos que poner a dorar un poco de tortilla de 1 o 2 días atrás. Vamos a picar un poco de cebolla, un poco de chile jalapeño y también unos 4 jitomates. Vamos a necesitar un machacador para aplastar muy bien nuestros ingredientes y justo aquí le voy a agregar también un poquito más de la mitad de una cajita de puré de tomate. Le voy a agregar también unas 3 cucharaditas de la salsa de chipotles en adobo. Incluso me parece que ya venden la cajita de puré de tomate incluido con el chipotle. Si ustedes lo encuentran, pues va a ser mucho más fácil. Vamos a tapar un ratito y de mientras voy a empezar a romper los huevos que vamos a estar agregando. Quito está muy pensativo en esta mañana. Y a fuego muy bajito, estos huevos se estuvieron cocinando. Ahorita solamente le voy a agregar un poco de queso manchego o le pueden poner quesillo, el queso de su elección. Incluso hay gente que en este punto le agrega un poco de chorizo ya frito y también queda muy sabroso, muy rico. Y esto acompañado de sus tostadas y un cafecito, riquísimo.
No hay nada tan reconfortante como un desayuno delicioso. Y no tiene que ser un gran platillo, solamente prestar atención a los detalles, poder cocinar con amor para nuestra familia e incluso los alimentos más sencillos se convierten en un momento especial. Mi hija se pone a armar y desarmar cosas. De repente en la sala ya tengo o una pista de carros o un castillo de muñecas o una cocina. Pero siempre busca con qué entretenerse por las tardes. Le voy a poner un poco de aguacate para hacer este desayuno más nutritivo. Se me cayó. Buenísimo. ¿Rico? Delicioso. Delicioso. Vine al centro del pueblo porque quiero imprimir las fotografías que voy a estar poniendo en los marcos que recién colgamos en el área de TV. Entonces vine por acá a este lugar que me recomendaron y me di cuenta que incluso hasta tienen como un set para fotografías navideñas. Entonces me pareció muy bonito. Aproveché a grabarles un poquito para que conocieran. Saliendo de ahí pasamos a la panadería con mi niña para poder cenar unos panecitos con leche caliente. No, hombre, ¿qué les digo? El pan es de lo que más se vende en esta temporada aquí en el pueblito. Nos estuvimos encontrando a estos pajaritos que son como Quito y la verdad, familia, me quería llevar una pajarita para que acompañe a Quito, pero vean nada más cómo se pelean de feo. Y luego mi Quito es bien noble. La pajarita anterior le quitaba su comida y le pegaba. Y no sé cómo le haríamos para que la pajarita, después de estar en cautiverio, pueda estar fuera, así como Quito. Ya veremos más adelante. Hola familia bonita, ya estoy de vuelta aquí en la casa. Voy a servir un poco de lechita caliente junto con los panecitos que estuve comprando en el centro del pueblo. Pero les platico que hace un ratito fui con la vecina para que me retirara el color de gelish que traía anteriormente, porque ya las uñas se me habían puesto feas, ¿verdad? Por andar trajinando trastes y todas las cosas de la casa. Entonces me puse un colorcito más natural solamente para proteger mis uñas. La verdad ya crecieron bastante, me siento muy contenta de después de mucho tiempo traer mis manos cuidaditas y así como con un poquito de color. Les platico que en una ocasión mi abuelo me vio las manos y me dijo: hijita, déjame darte un consejo. Usted debe traer las uñas o bien pintadas o sin pintarse, pero no está bien que andes con las uñas así. Y bueno, me sorprendió mucho que mi abuelito, que no es así como vanidosillo y que ande viendo o juzgando a la gente, me llamara la atención en eso. Y dije, bueno, a veces como que no nos damos cuenta de que son pequeñas cositas que quizás se ven mal y que a veces no son tan difíciles, ¿no? A veces pasarse un poquito de esmalte y quitarse la pintura, ¿verdad? Que ya se está cayendo, pero siempre optar por traer tus uñas o bien pintaditas
o sin pintarse. Entonces quise compartir esa experiencia con ustedes y bueno, animarnos, ¿verdad? A que sigamos poniendo un poquito de atención en esos pequeños detalles de nosotros, ¿verdad? O con uñas bien pintadas o de plano sin pintarse. Consejo del abuelito de Carly. La vida hogareña casi siempre está girando alrededor de la mesa, alrededor de los alimentos, alrededor de la cocina. Y solamente tenemos dos opciones: ver nuestras actividades con amor y gratitud, aun con todo y lo difíciles que son, o dar lugar a la queja. Creo que el corazón se alienta cuando recuerda que estamos creando recuerdos familiares. No son solamente alimentos, son recuerdos. ¿Ya? Uy, a ver, y explícame Para el cómo están las cumpleañero. sorpresas. A ver, voy a ver. Mi esposo estuvo cumpliendo años y por acá nuestra pequeña Cari estaba bastante emocionada por darle sus regalos a papá. Y saca lo que está acá. Ay, qué bonito. Ay, miren, este es mi hija. Con sus colochitos. Le hizo un collar con el arbolito de cupapé que tenemos aquí en la casa y nos dio mucha ternura. Pero ya se estaban secando, miren. Ay, una espada. Ay, mi amor, gracias, mi niño. Una florecita en medio. A ver. Mira, mira, se llama La búsqueda del tesoro. En unos de ellos hay un tesoro. Aquí está saliendo un tesoro. Es un gato. Cari es una niña demasiado tierna que no duda en mostrar su amor a través de cartas y de detalles como estos. Por mi parte, yo estuve invitando a mi esposo a comer en un restaurante que nos queda aquí en el mismo pueblo, pero que está muy bonito. Mi esposo estuvo muy contento con su regalo, con los detalles que Cari tuvo para con él y bueno, también agradecido por un año más de vida. Ay, le pone la patita. Familia preciosa, y les doy muchas gracias por venir una vez más a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Que tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.